Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar un artículo sobre la materia de histología que habla sobre la ingeniería inmunológica y el genoma como el futuro de los tejidos trasplantables. Nuestro equipo está conformado por Heidi Michel, José Luis, Marco García Aguilar y Quintana Rosas Marta y su servidora Zaira Citlal y Quisieras García. Como introducción, vamos a tener que la insuficiencia tisular y orgánica es resultado de anomalías congénitas, traumatismos, enfermedades o envejecimiento que contribuye a una morbilidad y una mortalidad. Aunque en el siglo XX y a principios del XXI hubo avances dramáticos en el uso de dispositivos sintéticos y mecánicos para reemplazar tejidos, la restauración de la estructura y función de tejidos y órganos sigue siendo un desafío clínico. Muchas funciones biológicas no se pueden replicar con dichos dispositivos y las respuestas inmunitarias inevitables se inducen cuando se implantan a los injertos de órganos, tejidos o células humanas, y estas pueden limitar la funcionalidad y la longevidad de los enfoques biológicos. Vamos a tener que la medicina regenerativa ha surgido como un enfoque alternativo potencial para la restauración de tejidos y órganos en los que el tejido diseñado es biológicamente funcional. Y una de las estrategias más recientes es la inmunología regenerativa, que va a promover la curación y regeneración de tejidos mediante la reprogramación del sistema inmunitario del huésped. Sin embargo, el trasplante de órganos sigue siendo la opción más completa en medicina regenerativa, proporcionando un reemplazo autólogo, halogénico o potencialmente genómico para la restauración física y biológica completa. Los avances en la ingeniería inmunológica y genómica crearon una base para nuevas terapias para acelerar la restauración y el reemplazo de tejidos y órganos, incluidos las fuentes genogénicas. Y pues la inmunología regenerativa se basa en el hecho de que las células inmunitarias, como los macrófagos y las células T, suelen ser considerados en su papel protector contra patógenos y como mediadores de la inflamación. Se pueden adoptar programas que pueden promover curación de tejidos que han sido dañados por las respuestas antimicrobianas inflamatorias iniciales. Tales respuestas inmunitarias regeneran también y pueden promover la curación después de un trasplante genómico, siempre que la respuesta antigenogénica y el tejido no propio pueda ser suprimido. La ingeniería del genoma tiene la capacidad de editar tejidos genogénicos con respuestas inmunitarias antigenogénicas moduladoras negativas que pueden facilitar el trasplante entre especies. Por lo tanto, los orígenes, desafíos, innovaciones y el futuro de la medicina regenerativa está estrechamente entrelazados dentro de los campos de la ingeniería inmunológica del genoma. Y pues en este artículo resumimos algunos desarrollos recientes de este campo. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es el aloinjerto. Se da. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les estaré platicando sobre la matriz extracelular. Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, me es necesario explicarles los diferentes tipos de injerto, de trasplante de órganos que puedan existir. Nosotros tenemos el autoinjerto. Esto se da de una parte del cuerpo a otra parte del mismo cuerpo, es decir, de mi mismo cuerpo me pueden quitar piel del tronco y me la pueden pasar al brazo, pero es misma, de mi propio cuerpo. Luego tenemos el isoinjerto. Se da entre individuos genéticamente idénticos, es decir, por ejemplo, como los gemelos, los monocigóticos o miembros de la misma cepa endogámica. Luego tenemos lo que es el aloinjerto. Se da entre miembros diferentes, pero de la misma especie. Es decir, a lo mejor que a mí una persona me trasplante algún órgano, pero yo no conozco a esa persona, es más, o sea, no tengamos ni siquiera algún lazo. O sea, es de mi misma especie, pues. Y tenemos por último, en el cual nos vamos a centrar, al senoinjerto. Es un trasplante efectuado con órganos o tejidos procedentes de un donante de una especie diferente a la del receptor. Por ejemplo, del mono al cerdo, del conejo a una rata, de
el cerdo al humano, son de diferentes especies. Esto implica el uso de matriz extracelular inogénico, porque el material intacto induce fuertes respuestas inmunitarias, es decir, que son adaptativas e innatas, como el resultado de complejo de histocompatibilidad, o lo son otras proteínas de membrana, glicanos. Esto es por parte enogénico. Y halogénico es la matriz extracelular, pero son menos inmunogénicas. Estas se procesan actualmente, por ejemplo, en mallas quirúrgicas, polvos tópicos e incluso hidrogeles para la reparación de hernias, músculos esqueléticos, cirugía de implantes mamarios y reparación de algunas heridas. Siguiente, por favor. El reconocimiento de órganos exogénicos son trasplantados que dan, muchas veces pues se llevan al fracaso. Ahora se sabe que lo que nos está ayudando son las matrices extracelulares, pues estas tienen fuertes propiedades inmoduladoras que favorecen la remodelación constructiva de tejidos u órganos. Esto hace que la matriz extracelular sea un enfoque de ingeniería de órganos centrados en la inducción de la reparación y reconstrucción de tejidos endogénicos, pues son capaces de inducir procesos de reparación innatos y además que contienen un gran reservorio de citocinas, quimiosinas. Esto nos ayuda, está estimulando procesos fisiológicos de reparación, ya sea de tejidos u órganos. Yo les voy a explicar sobre el desafío que tiene esta técnica, el desafío de escalar de la ingeniería y las células madre. Al llevar este método a la práctica clínica, tenemos que se va a encontrar con algunos obstáculos, ya que los órganos que se deben de tratar son órganos por lo general con un tamaño clínicamente grande. Eh, para esto tiene que ser, el costo tiene que ser accesible y que tiene que ser que se tenga cuando se necesite. Para llevar a cabo esto, tenemos que se necesitan muchas células para obtener un órgano clínicamente aceptable que cuente con estas características. Y esto hace que sea de difícil acceso y tenga un mayor costo, ya debido a que las muestras obtenidas se van a obtener en biopsias, no son suficientes para tener un órgano con el tamaño suficiente para que se pueda llevar a cabo en la práctica clínica. Pero el descubrimiento de células madre pluripotentes, adultas e inducidas se presentó como una solución potencial para la fabricación adecuada de un número de células capaces de formar múltiples tejidos, que sería más fácil hacer estos injertos. Pero se descubrió que tiene una base inmunológica que se destacan por su función inmunoduladora e inductora, lo cual actualmente se están llevando a cabo terapias combinadas para promover la tolerancia a largo plazo de estos injertos de tejido, compuesto vascularizado y los trasplantes de riñón e hígado. Estos resultados han apuntado al potencial de movilizar mecanismos de reparación endógenos en la reparación y trasplante de tejidos y la importancia del sistema inmunológico. También otras de las desventajas que se han encontrado son los organoides. Se están elaborando unas réplicas de composición celular compleja en la organización y solamente que son en tamaño miniatura, por lo que para introducirlo clínicamente sería limitado por su tamaño, ya que sería necesaria una producción a gran escala. Tenemos que la restauración de tejidos y órganos in situ en el xenotrasplante a través de la ingeniería inmunológica y genómica siguen siendo las alternativas con más aplicaciones potenciales a corto plazo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo les voy a hablar del sistema inmunitario, donde se da la reparación de tejidos y trasplantes, de la convergencia de la tolerancia. Siguiente, por favor. Bueno, dando inicio, daremos unas pequeñas descripciones y enfoques de lo que es el sistema inmunitario. Es el guardián de la integridad de los tejidos y órganos. Las reacciones inmunitarias en los tejidos guían el control de las infecciones, la vigilancia de los tumores, la autoinmunidad, la tolerancia y la reparación de tejidos. El enfoque de supresión de la respuesta inmunitaria en los implantes de biomateriales, la reparación de tejidos y los trasplantes pueden pasar a trabajar activamente con el sistema inmunitario para explotar su capacidad de regeneración. Bueno, ¿qué queremos dar a entender con esto? También de que el componente, bueno, como dato curioso, es de que el componente inmunológico del rechazo de los trasplantes de aloinjertos se observó por primera vez en tumores e injertos de piel hace más de un siglo, por ahí del 1912. Los intensos esfuerzos de investigación condujeron a la gestión terapéutica del rechazo agudo inducido por las respuestas halogénicas dependientes de las células T, que es fundamental para el rechazo. Sin embargo, sigue existiendo el problema del rechazo crónico del aloinjerto, que suele estar mediado por el desarrollo de nuevo anticuerpo de anti-HLA, entre otros. Bueno, y por último, la prevención actual del rechazo se consigue generalmente con el uso de regímenes farmacológicos inmunosupresores de por vida. La siguiente, por favor. Continuando con la fisiología de esto, para mitigar el rechazo crónico y fibrosis asociado al trasplante cardíaco de aloinjertos, mediante el estímulo de la producción de la interleucina 33, que redujo la activación inmunitaria proinflamatoria. Las terapias celulares, incluidas las células madres, las células T reguladoras TREX y las células T quiméricas receptoras de antígenos CAR, están siendo probadas clínicamente por su capacidad para regular la respuesta inmune en el trasplante. La siguiente. Y bueno, con esta imagen les quiero explicar un poquito de lo que estoy hablando, y es de que múltiples células inmunitarias contribuyen a la reparación de los tejidos y a la tolerancia del trasplante, como les estaba mencionando. Las células T aquí destacadas contribuyen tanto a la reparación tisular como a la tolerancia al trasplante mediante la producción de eran citocinas inmunosupresoras, interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta e interleucina 35 por parte de las células T reguladoras TREX y, en el contexto de una herida, secretora factores de crecimiento específicos del tejido. Otros tipos de células T, como las T auxiliares de tipo 2, TH2, promueven la reparación de las heridas mediante la producción de citocinas, incluidas la interleucina. Por último, un subgrupo de TREX, por ejemplo, los TREX FOX P3+, y los CD4+, comparten la relevancia tanto de la trasplantación como de la reparación tisular. Las TREX secretan factores inmunosupresores como la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 35, como lo había mencionado en la imagen anterior, que mediante la tolerancia tisular, además de las citocinas inmunosupresoras, las TREX secretan factores de crecimiento específicos del tejido que movilizan la célula madre y promueven a la reparación del tejido. Bueno, se siguen desarrollando técnicas de fabricación para aumentar la eficiencia de las TREX en cultivo en forma de que haya un número adecuado para la transferencia adoptiva en personas. Es probable que el perfeccionismo de las poblaciones de TREX para el trasplante con especificidad de antígeno y receptores de células T diseñados mejore su eficiencia terapéutica en un futuro. Bueno, los genotransplantes. Primero, ¿qué es un genotrasplante? Son el trasplante de células, tejidos y órganos entre especies filogenéticamente diferentes. La siguiente, por favor.
vamos a tener que los genotrasplantes pueden incluir riesgos zoonóticos asociados con la especie animal que va a suministrar el órgano. Uno de nuestros principales pues animales que se usan para este tipo de trasplantes van a ser los cerdos, ya que generalmente se considera una fuente potencial ideal de órganos para el genotrasplante en humanos, debido a que los órganos porcinos y humanos son similares en tamaño y forma y están fácilmente disponibles, y tanto las cepas consanguíneas como las exorgánicas se pueden utilizar para estudios preclínicos. Además, pues los cerdos se pueden clonar por medio de técnicas de trasplante nuclear de células somáticas, y sus genomas ahora se pueden diseñar fácilmente mediante nucleasas de diseño, como las nucleasas con dedos de zinc y las nucleasas efectoras de tipo activador de la transcripción. Y pues también como tienen una relación más lejana con los humanos, pues se ha razonado que tienen menos probabilidades que si lo hiciéramos en un primate, de transmitir patógenos a través de un órgano trasplantado, y se disponen ensayos sensibles de reacción en cadena de polimerasas para detectar patógenos, y pues para esto sería necesario un programa de vigilancia sólido para mantener libre de patógenos a los animales donantes, pero pues no sería tan factible, además de que se requeriría un programa de monitoreo exhaustivo de los productos para cumplir con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y como les había comentado, pues los cerdos tienen una relación más lejana con los humanos, y pues son los candidatos más aptos para realizar este tipo de trasplantes. La siguiente, por favor. Bueno, y ya por último, el desarrollo tecnológico en xenotransplantation, se han destacado dos grandes experimentos. El primero es la transmisión de secuencias de retrovirus endógeno a porcinos a células de cultivo de tejido humano transformadas, y el segundo, que viene siendo un conjunto transformador de experimentos con el potencial de revolucionar la ciencia como la conocemos. Esto abrió la puerta a la notable posibilidad de producir órganos que contienen células totalmente humanas en animales quimeros. Es posible producir quimeras en las que el páncreas se sustituye por completo por células de otra especie, específicamente en un experimento de prueba de concepto. Se produjo un páncreas de rata en un ratón mediante la introducción de células madres de rata en la masa celular interna de los blastocitos de ratón, que portaban una mutación que bloqueó específicamente el desarrollo del páncreas murino. Más recientemente se realizaron experimentos similares en cerdos, aunque el páncreas se reemplazó con el de una línea de cerdo genéticamente distinta en lugar de una especie separada. Un grupo de Nakauchi también dirigió un experimento que demostró que la organogénesis entre especies, como se describió anteriormente, podría generar islotes funcionales autólogos mediante el trasplante hacia los ratones. Los islotes pancreáticos resultantes se trasplantaron luego a un islote de ratón isogénico, en el que se había inducido diabetes mediante tratamientos con estreptozotocina. Los islotes trasplantados tenían una función evidente, como la indicaban los niveles de glucosa que se normalizaron en la sangre de los ratones receptores sin inmunosupresión administrada. Estos niveles de glucosa normalizados persistieron durante un año. Esta es una prueba convincente del concepto de exogénesis. Esto en nuestro futuro bajo el supuesto de que un organismo huésped adecuado
probablemente sea un cerdo u oveja, en los que los sistemas de órganos son lo suficientemente similares en tamaño y forma a lo de los humanos. Puede diseñarse para adoptar nuestras células madre como propias. Siguiente diapositiva, de favor. Bueno, las células porcinas con estas modificaciones mostraron características prometedoras e in vitro. Incluye la falta de respuesta imperaguada, respuesta de complementos apropiados y la falta de destrucción por parte de macrófagos y células NK humanas. Un desafío continuo en la humanización mediante el uso de transgenes, es decir, promotores y secuencias aislantes, que permiten una expresión sostenida a largo plazo para un mayor desarrollo. Es probable que el aprendizaje de los genomas porcinos y humano que se requieran para hacer que la exogénesis sea lo suficientemente segura y práctica y razonablemente rentable sea sustentable, sin mencionar las extensas pruebas de seguridad y eficacia que se requieren después de este desarrollo en plataformas estables. Bueno, y como conclusión, decimos que el sistema inmunitario sigue siendo vasto, complejo y en ocasiones misterioso, pero está comenzando a producir percepciones mecanísticas y prácticas a través de su sondeo molecular y su célula sostenido. Con esta complejidad viene un enorme potencial. Los objetivos inmunológicos se han subexplotado clínicamente en la medida regenerativa, pero es probable que presenten los medios para definir las terapias de células y tejidos del futuro. En combinación con las nuevas estrategias terapéuticas de base inmunológica, el trasplante y la medicina regenerativa son convergentes. En el contexto de inmunoingeniería y inmunología regenerativa, con los potenciales de proporcionar tejidos trasplantables y estrategias mejoradas de reparación de tejidos. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero les sirva este video de apoyo y una explicación del sistema inmune y los trasplantes. Muchas gracias. Ya.